En 1995, se estrenó en los cines la película de Disney Regreso a Oz, y unos años después llegó al formato VHS. No recuerdo cuántos años tenía cuando la vi, quizás 5 años como máximo. Supe de inmediato que había algo inusual en la película, algo especialmente perturbador. Recuerdo que la primera vez que la vi, lloré. Recuerdo estar pegado frente al televisor, no por interés, sino por terror. A decir verdad, es una película sangrientamente aterradora. La película se desarrolló de manera perfectamente normal, en la medida de lo posible. Dorothy no se giró hacia la cámara y comenzó a gritar mientras la sangre brotaba de sus ojos ni nada estúpido por el estilo. Solo quiero contar cómo me sentí cuando vi esta película y algunas de las cosas extrañas que me recordó. Es una historia extraña. Realmente me pregunto qué estaría pensando el productor, Paul Mazursky, en ese momento. Aunque sé que el poder detrás de la película no recaía realmente en él, sino en el director, Walter Murch, especialista en sonido y edición. Murch trabajó en la edición de películas como El Padrino y Apocalypse Now, pero Regreso a Oz fue su única incursión en la dirección. Sigo pensando que tal vez le sucedió algo durante la producción de esta película, algo que le impidió dirigir más películas a partir de entonces. Pero eso es solo una suposición. Mi madre consiguió una copia de la película en VHS. Lo recuerdo claramente porque también tenía una copia de la antigua versión musical con Judy Garland. Le encantaba esa película. Yo estaba algo menos impresionado. La apertura en sepia para un niño que estaba acostumbrado a la televisión en color me parecía aburrida. No me importaba el baile y la bruja no me impresionó. Todos los decorados parecían demasiado falsos y no apreciaba la película. A mi madre, sin embargo, le encantaba. Cuando era adulto, me contó sobre la adicción a las drogas de Judy Garland y su gradual caída de la gracia de Hollywood, una historia que me pareció tan trágica como cualquier cosa en la pantalla grande. Regreso a Oz, sin embargo, no era una secuela. De hecho, lo único que la conectaba con la versión musical era la presencia de zapatillas de rubí, que eran plateadas en el libro original. Pero mi madre todavía estaba emocionada de verla, así que le pidió a un amigo que le consiguiera una copia de la película y la vimos. La película cuenta la historia del regreso de Dorothy a la maravillosa tierra de Oz. O al menos, debería ser maravillosa, pero realmente no lo es. Ella está desesperada por regresar, y cuando la conocemos por primera vez en la película, está muy deprimida, miserable y sola. La primera imagen que tenemos en la película es ella mirando, tristemente, a un espejo sucio. Y en poco tiempo, su familia la lleva a un hospital. En el hospital, que resulta ser más un manicomio, Dorothy es presentada a un médico, dispuesto a probar la máquina de curación eléctrica recientemente inventada. El médico le presenta la máquina a Dorothy, señalando sus características como aquí, explica señalando el voltímetro, está su boca y aquí, explica señalando el interruptor que enviará crujidos de descargas eléctricas a través del cráneo de la joven, está la nariz. Es escoltada a las entrañas del hospital a través de pasillos altos e imponentes y encerrada dentro de una celda vacía y estéril. Esa noche, está atada a una cama de hospital mientras los gritos de los otros internos resuenan por todo el hospital. Está asegurada a la máquina eléctrica, una tormenta ruge afuera y pronto corta la energía del hospital, durante la cual Dorothy es rescatada por otra niña. Juntas huyen al río a las orillas del hospital donde se ahogan. Quiero decir, Dorothy regresa a la tierra de Oz. Viaja allí en las ruinas de una vieja caja flotando río abajo. Así es como va la historia. Pero eso no es todo lo que sucede en la vieja película del Mago de Oz, la de Judy Garland. La casa de Dorothy es arrancada de la granja por un huracán. Todos sabemos que los huracanes no mueven a las personas de un lugar y las dejan caer, suave y cuidadosamente, en otro. Si hubiera sido una persona real, atrapada en una pequeña casa de campo de madera, en los vientos de un huracán, Dorothy habría muerto.
Y tal vez lo hizo. Y todo el resto de la película fue simplemente una alucinación dentro de su cerebro febril y frenético. No, esa es solo una teoría. En esta película, en Regreso a Oz, Dorothy cae en las agitadas aguas del río, luchando por mantenerse a flote. Sus brazos chapoteando, su boca jadeando por aire, y luego está en Oz. Y por unos momentos, todo parece estar bien. Todo parece bastante feliz. Encuentra una gallina parlante llamada Bellina, que se ofrece a viajar con ella camino a la ciudad Esmeralda. En el camino, encuentra un árbol que distribuye loncheras llenas de sándwiches ya hechos. Es casi como si todo pudiera salir bien una vez que lleguen a Ciudad Esmeralda, porque entonces podrá regresar a su granja. Su granja, donde se sentaba mirando el espejo sucio, con los ojos pesados de desesperación. David Kerr, del Chicago Reader, describió esta película como sombría, espeluznante y ocasionalmente aterradora. No quieres que Dorothy se vaya a casa. No al mundo lleno de médicos que quieren arrancarle la felicidad, de las enfermeras que la atan, de los imponentes pasillos y las máquinas eléctricas con amplias bocas sonrientes. Pronto, Dorothy se encuentra en su antigua casa de campo, en la que se estrelló en una visita anterior a Oz. Se encuentra en un bosque cubierto de maleza. No hay alegres munchkins bailando aquí, solo vides silvestres y árboles retorcidos. Dorothy limpia el polvo que se ha grabado en las ventanas, tratando de ver el interior. Luego encuentra el camino de ladrillos amarillos, solo para darse cuenta de que ha sido arrancado de raíz, sus ladrillos rotos y destrozados. La tierra a la que quería regresar es retorcida, de pesadilla y hostil. Crecí en una antigua casa de campo en las zonas rurales de Cornualles. Teníamos granjas alrededor del paisaje, y podía subir a una de las pequeñas colinas de suave pendiente y mirar hacia el horizonte y ver solo campos de trigo hasta donde alcanzaba la vista. Ese era mi Kansas. Creo que era finales de verano cuando encontré la vieja casa de campo. Había salido a explorar, a pesar de las instrucciones de mi padre de quedarme en el jardín de nuestra casa. Había caminado por el viejo muro de piedra derrumbado que bordeaba nuestro jardín y me había adentrado en los campos, aventurándome tan lejos como podía antes de que se pusiera el sol. Evité los campos con las vacas, grandes e imponentes, y las nubes de arriba comenzaron a oscurecerse gradualmente. Había ido más lejos de lo que había ido antes, con ganas de examinar una pequeña arboleda de árboles en la distancia en la que nunca había estado antes. Fue allí, cerca de la base de la colina, donde vi la vieja casa de campo por primera vez. Me apresuré hacia la casa y corrí hacia las ventanas. Estaban grabadas con suciedad. Apenas podía ver nada a través de ellas. Me puse de puntillas tratando de mirar dentro y solo pude distinguir una neblina parduzca. Froté las ventanas y tan pronto como pude distinguir el interior de la casa, estaba en desorden. Sillas volcadas y mesas rotas tiradas en la esquina. Pude distinguir una puerta que conducía a otra habitación, pero lo que había allí estaba fuera de la vista. No era la misma casa. La distribución era diferente y las ruinas en su interior eran diferentes, pero en sí misma, la casa encajaba casi a la perfección. Era como mi propia versión de la casa de campo en ruinas de Dorothy, transportada aquí no muy lejos de mi casa. Quería entrar. No sé por qué, tal vez simplemente porque estaba allí, o tal vez porque quería llegar más lejos de lo que Dorothy jamás llegó en la película. Abrí la ventana a la fuerza y miré la casa, la guarida de la bruja, y me metí dentro. Se sentía cálido como si el aire mismo estuviera caliente. Había un suave zumbido en el aire que pronto me di cuenta de que provenía de unos pocos insectos zumbando. Se sentía sofocante, como si el calor del verano se magnificara y se volviera pesado. No había luces, o si las había, las luces no se encendían. La casa estaba teñida de un suave color marrón rojizo por el polvo de las ventanas. Me arrastré por las tablas del suelo de madera, y efectivamente crujieron debajo de mí.
Miré hacia la puerta de la otra habitación y descubrí que conducía a una cocina. Varios artículos yacían en el fregadero, cubiertos y objetos afilados. Empecé a sentirme mal. No quería estar aquí. El aire sabía mal. Había un olor, algo que nunca había olido antes, pero sabía que era malo. Me giré para irme y quería correr, pero escuché un sonido fuerte en la puerta y supe que era un paso. La figura estaba de pie en la puerta. Un hombre, tosco y demacrado, bloqueando la luz del sol. Llevaba un abrigo marrón grueso y pesado, del tipo que la mayoría de los granjeros de la zona usarían, pero su barba era gruesa y apelmazada como lana de acero. Su cabello colgaba en densos mechones y me miraba con sus ojos afilados y brutales con un odio absolutamente intenso. Se elevaba por encima de mí, un niño pequeño de unos 6 años. Esta figura gigante estaba sosteniendo algo en su mano derecha. No podía ver qué, solo que era afilado y puntiagudo y estaba manchado de barro. Tenía que ser barro. El hombre abrió la boca y me rugió. Sus dientes torcidos detrás de su barba de melena, liberando cada eco de la vieja casa rota con sus palabras, fuera. Corrí. Me giré y salí corriendo de la casa, cargando a través de la cocina y tirándome por la ventana y saliendo al campo. No disminuí la velocidad ni por un segundo. Tropecé y caí en el barro en la base de la ventana, pero no me detuve. Seguí corriendo. No miré hacia atrás. Corrí por el campo y a través de los árboles. Estaba jadeando por aire y me dolían las piernas, pero no dejé de correr. No hasta que llegué a casa. No me di cuenta de que estaba oscuro, y que el sol se había puesto, y que la oscuridad de la noche había cubierto el pueblo. Cerré la puerta de golpe, bloqueando al hombre y la casa de campo rota para siempre. Mi padre bajó las escaleras cuando me oyó cerrar la puerta de golpe y exigió saber dónde había estado y qué había estado haciendo. No quería explicar. No quería decírselo, así que mentí. Exigió saber más ardientemente, diciéndome que era tarde y que sabía que estaba mintiendo. Cuando finalmente se lo dije, me llevó a rastras a mi habitación y me ordenó que me bajara los pantalones y me acostara sobre mi cama, donde se quitó el cinturón y me azotó hasta que estuve gritando, llorando desenfrenadamente. Me hizo prometer, bajo amenaza de que se me volviera a aplicar el mismo castigo, que no volvería a colarme en casas ajenas. Todavía estaba dolorido durante la mayor parte del día siguiente y no tenía idea hasta años después de por qué se había enfadado tanto conmigo. Cuando lo descubrí, fue en mi adolescencia. Nuestra familia se había mudado del pueblo a una pequeña casa en una gran ciudad. El cambio había sido considerable, no solo en términos del edificio, sino también del nuevo estilo de vida. Se hizo imposible evitar escuchar sobre el mundo que nos rodeaba, y ya no tenía la continua presencia de mis padres para protegerme de la información que se podía encontrar en los periódicos o en Internet. Fue en las noticias de la noche que había visto la fotografía del hombre en la vieja casa de campo. El reportero explicó que había muerto en prisión, cumpliendo su cadena perpetua por el asesinato de 4 niños, todos de entre 4 y 9 años de edad. Había sido arrestado un mes después de que mi padre me hubiera dado una paliza con su cinturón y me hubiera hecho prometer que no volvería a aventurarme en casas extrañas. En prisión, se había suicidado. Las noticias no dijeron cómo. Más tarde supe que había roto un borde afilado de su cepillo de dientes y se lo había tragado, abriéndose la garganta. Se asfixió con su propia sangre. Dorothy continuó su viaje por las ruinas rotas del camino de ladrillos amarillos. Y yo también. Cuando Dorothy llega a Ciudad Esmeralda, encuentra a todos sus amigos, pero han sido convertidos en piedra. Están de pie alrededor de las ruinas de Ciudad Esmeralda, con sus cuerpos sin vida. La ciudad está abandonada, con solo sus cuerpos grises y estoicos. Ciudad Esmeralda es un mausoleo, pero no está desocupada. En uno de los momentos más aterradores de la película, conocemos a los habitantes vivos de la ciudad.
Se derrumba a la vista moviéndose sobre 4 patas, cada pata terminando en una rueda chirriante y oxidada. Al principio vemos su cara, una masa negra y retorcida de tejido y músculo corrompida en una sonrisa maníaca, con los ojos mirando con una mirada fría y mordaz. Luego levanta la cabeza, revelando que la cara anterior era simplemente una falsa, su verdadera cara escondida debajo. Se ríe. Ven aquí, raspa en un grito gutural. Se ríe y ríe. Aparecen más de ellos. 3, 4, toda una pandilla. Dorothy huye y yo me taparía los ojos con la mano, esperando bloquearlos y simplemente hacer que las criaturas de pesadilla se fueran. Dorothy encuentra, encerrado en una antigua cámara en Ciudad Esmeralda, a un guardián mecánico llamado Tic-Tac, que se ofrece a protegerla de los monstruos con ruedas. Esta criatura tiene su propia cara mecánica, muy parecida a la de la máquina de electroshock en el hospital de Kansas. Pero es amigo de Dorothy y lucha contra los Wheelers y descubre que la ciudad ha sido tomada por una vieja bruja llamada Mombi. Tic-Tac no es aterrador. Es un personaje amigable y afable. No se puede decir lo mismo de todos los amigos de Dorothy. Pero llegaremos a eso. Primero tenemos que hablar de Mombi. No la reconocí cuando era niño cuando vi la película por primera vez. Pero Mombi fue interpretada por Jean Marsh, quien también interpretó a la enfermera que ató a Dorothy a una cama de hospital al comienzo de la película y que persiguió a Dorothy hacia el río para encontrarse con su destino. Estuvo durante 5 años, casada con John Pertwee, el actor que interpretó famosamente la tercera encarnación de Doctor Who y, quizás más relevante para esta historia, interpretó al personaje de Worzel Gumbridge, un espantapájaros que fue traído a la vida. Menciono el espantapájaros porque otro de los compañeros de Dorothy es un prisionero de Mombi. Cuando Mombi atrapa a Dorothy en una torre, la joven de Kansas conoce uno de los experimentos fallidos de Mombi, Jack Pumpkinhead. Jack es una criatura aterradora, más alta que cualquier actor adulto en la película, con extremidades delgadas como palos que parecen prolongarse para siempre. Se sostiene inestable sobre piernas alargadas, vistiendo un abrigo andrajoso, viejo y descolorido, con los dedos terminando en ramas largas y extendidas. En la parte superior de su cabeza se sienta una calabaza, en lugar de una cabeza. Cuando la criatura se mueve, lo hace con sacudidas bruscas y repentinas, arrastrando su mano como si tuviera partes del cuerpo extrañas. Su voz es enfermizamente dulce, proporcionada por Brian Hansen. Brian Henson es el hijo del famoso Jim Henson, y ahora es el presidente de The Jim Henson Company. Su voz es ciertamente la parte más suave de una criatura por lo demás aterradora. Si alguna vez has visto Pesadilla antes de Navidad, puedes encontrar algunas similitudes muy interesantes entre el personaje principal de la película y, en varios puntos a lo largo de la película, las extremidades de Jack se romperían y se caerían, teniendo que ser atadas nuevamente con una cuerda. La única forma de Dorothy de escapar de la torre de Mombi es robar el polvo de la vida, que la bruja usó para dar vida a la criatura con cabeza de calabaza. Ella guarda el polvo en un gabinete de vidrio junto con sus cabezas de repuesto. Sí, Mombi tiene una colección de cabezas de repuesto. Ella las cambia para que se adapten a su estado de ánimo. Se sientan en los gabinetes, buscando todos los propósitos para estar dormidos. Pero cada cabeza está muy viva. Esa noche, cuando Dorothy intenta robar el polvo de la vida del gabinete, accidentalmente despierta una de las cabezas incorpóreas. Sus ojos se abren de golpe, y con una voz ronca grita el nombre de la niña. Dorothy Gale. Las otras cabezas se despiertan y comienzan a gritar. Gritan y gritan y gritan, sus gritos resonantes despiertan a la bruja misma, quien se levanta de su cama con un camisón que fluye como un espectro, el espacio en sus hombros donde estaría su cabeza completamente vacío, una figura sin cabeza tropezando hacia la joven con los brazos extendidos, mientras su cabeza gritaba al unísono terrible. Habíamos estado en la ciudad durante 1 año. Me habían inscrito en una nueva escuela.
Era mucho más grande de lo que estaba acostumbrado, y algunos de los chicos al comienzo del año se habían estado burlando brutalmente. Me etiquetaron como un chico de granja y me trataron como un extraño. Sin embargo, en el transcurso de los meses, se habían olvidado de mi diferencia y pronto fui simplemente uno de los otros escolares. Lo había visto en el patio de la escuela. No sabía su nombre, pero era un niño brillante con un mechón de cabello rubio claro. Creo que debió tener unos 11 años. Pero a mis ojos jóvenes, podría haber sido mayor por un número infinito de años. Era un niño grande. Como era un niño grande, traté de evitarlo porque él y sus amigos eran ruidosos y bulliciosos. Estaba en los años superiores de la escuela, y como resultado, no tenía que usar un uniforme escolar. Ninguno de los años superiores lo hacía. Y así, el niño grande se ponía lo que quería, generalmente una camiseta blanca y jeans. No creo que nunca me haya hablado. Apenas lo noté, pero debido a lo que sucedió, lo recuerdo. Era verano. Estaba fuera de la escuela durante el comienzo de las vacaciones de verano. No podría haber pasado más de una semana desde que la escuela había terminado. Y todavía faltaban algunas semanas más antes de que tuviéramos que irnos a la costa para pasar nuestras vacaciones bajo el sol. Ya era un día lo suficientemente agradable. El sol era cálido y había un viento fresco en el aire. Mi madre me había llevado al centro de la ciudad ese día, ya que quería recoger algunos artículos de la gran oficina de correos donde se clasificaban los paquetes. Me sentía bastante amargado, ya que la salida de mi madre para hacer las compras diarias había interrumpido mi tiempo para ver los dibujos animados de la mañana. Sin embargo, me arrastré, con la promesa de que, si me portaba bien, podríamos alquilar una película de la tienda de alquiler de videos esa noche. Había pasado mucho tiempo desde que habíamos alquilado Regreso a Oz, y la película se había desvanecido de mi memoria. Estaba emocionado, tenía muchas ganas de ver qué podíamos encontrar en la oscura y pequeña tienda de alquiler de videos. Mi madre estaba segura de que quería alquilar la versión musical del Mago de Oz con Judy Garland y revivir su amor por el clásico. Esto fue años antes de que los éxitos de taquilla llegaran aquí a Inglaterra, y las tiendas de alquiler de videos todavía eran pequeñas tiendas propiedad de personas emprendedoras que buscaban irrumpir en el nuevo mercado. Mi madre estacionó su auto a pocos metros de la tienda, y salimos. El viento comenzaba a arreciar y comenzaba a sentirse un poco frío. Agarré mi abrigo del asiento del auto y me lo puse. Mi madre me miró y dijo: voy a entrar en la panadería por un momento. La panadería, debo mencionar, estaba en la esquina de la calle, a 2 tiendas de la tienda de alquiler de videos, con una pequeña barbería entre las dos. Espera aquí. Indicó frente a la tienda de videos. Esperé. No iba a discutir, y ciertamente no iba a desobedecer. La promesa de ver una nueva película esa noche fue suficiente para asegurarlo. Esperé lo que pareció una eternidad, pero estoy seguro de que no fueron más de un minuto. Cuando escuché los gritos del otro lado de la calle, miré hacia allí. Era el niño grande, con su camiseta blanca y sus jeans, su cabello rubio brillante brillando especialmente brillante bajo el sol de verano. Estaba en bicicleta junto con otros 3 amigos. Los reconocía todos de la escuela, pero al igual que el niño grande, no sabía sus nombres. Se gritaban entre ellos dando vueltas en sus bicicletas haciendo pequeños trucos. Uno de los amigos del niño grande hacía que su bicicleta saltara de un lado a otro. Otro giraba la rueda delantera de pie alto sobre los pedales. La calle estaba tranquila. Después de aproximadamente un minuto, el grupo se trasladó a la calle, montando alrededor de los coches del parque. Era una mañana pacífica, alrededor de las 11 en punto. Los chicos estaban animando. Uno de ellos hizo que su bicicleta saltara sobre la acera, girando el manillar mientras lo hacía. Ni un solo otro sonido rompió el día de verano. Observé al niño grande y a sus amigos haciendo sus trucos por un momento.
Y se volvieron para mirar la ventana de la tienda de alquiler de videos. La ventana estaba llena de carteles. Y tenía curiosidad por ver qué películas estaban anunciando. Miré de uno a otro apenas notando cuando la luz del sol se atenuó un poco cuando una nube pasó frente al sol. La siguiente ligera ráfaga de viento se sintió un poco más fría, así que me abracé y esperé a mi madre. Cuando escuché a uno de los amigos del niño grande gritar, el camión debió haber tomado un giro en la calle demasiado rápido. No lo vi girar, pero cuando escuché el grito, me giré para mirar y estaba arrasando la calle. Era un camión enorme, masivo, imponente y feroz. Sus vagones lo estrellaron contra uno de los coches en el otro lado de la calle. Los chicos en la calle comenzaron a girarse y correr, entrando en pánico en sus pasos. Uno dejó caer su bicicleta y corrió a pie en su lugar. Los gritos de los frenos del camión, sofocando su propio grito. El niño grande no se movió. No sé por qué no se movió en ese momento. Ahora me doy cuenta de que estaba enraizado en su lugar por el miedo. Su camisa silbaba a su alrededor mientras miraba fijamente al camión, con los ojos muy abiertos, la boca abierta, un grito resonando desde su boca. Trató de levantar las manos para cubrirse la cara, como si sus delgados brazos lo defendieran del monolítico camión de 10 ruedas que se acercaba fuera de control hacia él. Estaba gritando y gritando y gritando. El camión avanzó por la calle, e incluso aunque estaba a casi 10 metros de donde yo estaba parado, sentí que el aire me golpeaba en una ráfaga cuando cargó contra el niño grande. El camión ni siquiera chocó con él. Simplemente se vertió sobre donde estaba parado, su cuerpo doblándose debajo, plegándose como si estuviera hecho de papel. Su cabeza, a la altura de la parte superior de las ruedas, fue arrancada. No había mucha sangre, pero la fuerza del camión al chocar con el niño grande arrancó la cabeza del niño de sus hombros y la envió a volar por la calle. La cabeza del niño grande golpeó la calle, y de repente, no era más que un trozo de carne, como un accesorio en una película. No estaba gritando. No podía. Mi garganta simplemente no emitiría ningún sonido, excepto por una serie de jadeos y respiros mientras trataba de atraer suficiente aire a mis pulmones. No podía gritar porque no podía respirar. Pero había gritos en el aire y no podía entender quién estaba gritando. Entonces me di cuenta de que era la cabeza. La cabeza del niño grande balanceándose ligeramente mientras yacía en la calle, en la cuneta, vaciando sus últimos sonidos de las ruinas de su garganta. Un grito horrible que resonó desde el cuello cortado, solo por unos pocos segundos cortos. El camión se había detenido donde estaba, sus frenos lo detuvieron demasiado tarde, pero debajo de sus ruedas. El cuerpo del niño grande se contrajo por unos momentos más, sus brazos representando los últimos momentos de la memoria de su músculo mientras trataba de sentir alrededor en el aire vacío sobre sus hombros. La bruja guardaba una colección de cabezas. Ella las cambiaba y usaba una diferente dependiendo de su estado de ánimo. Y después de unos pocos segundos cortos y terribles, el movimiento cesó y los gritos cesaron. El niño grande, que había sido menos de un minuto antes una persona viva, fue reducido a pedazos de materia inmóvil. Carne humana, rota y vacía. Mi mente intentaría apartar lo que había visto, pero no funcionaría. Cerré los ojos, pero la imagen no desapareció. Todavía podía ver la cabeza del niño grande, el lado de su cara desgarrado y hundido hacia adentro como un cuenco de postre. Sus ojos en el lugar equivocado y su boca abierta mientras dejaba caer los últimos ecos de su grito. Dorothy, por supuesto, había huido del cuerpo convulsivo y tambaleante de la bruja y de una colección de cabezas chillando. Ella había huido y escapado de los horrores. Yo no fui tan afortunado. De algunas cosas no podía escapar. Me mantendrían en su lugar y existirían en el espacio entre el parpadeo de mis ojos. Con el polvo de la vida, Dorothy pudo juntar una masa de artículos variados en la torre de la bruja,
un sofá, una cabeza de alce y otras cosas aleatorias, y les dio vida, creando una mezcla variada de una criatura. Se llamaba el Gump, y al igual que Jack Pumpkinhead, era un homúnculo confuso de elementos. Dorothy huyó en un Gump alado, volando a través del desierto mortal. El desierto mortal, una masa de arena en la frontera de Oz que si tan siquiera tocabas la arena te convertía en arena a ti mismo. Varios de los Wheelers persiguieron a Dorothy, y cuando las ruedas tocaron la arena, se derrumbaron, sus cuerpos amarillentos, se agrietaron y se cayeron, sus cuerpos se tamizaron en el viento, las líneas y curvas de sus rostros se rompieron y se hicieron añicos. El Gump se rompe en el aire, sus alas se rompen y Dorothy y sus amigos se estrellan bajo la montaña del Rey Gnomo, una criatura siniestra formada de roca viviente. El Rey Gnomo fue interpretado con una compostura austera y severa por Neco Williamson, un actor escocés que se abrió camino a través de muchos papeles respetados de Shakespeare en el escenario y la pantalla antes de su muerte en 2011. Williamson también interpretó al médico del hospital en Kansas. Que tanto el siniestro médico como su bestial asistente se hayan encarnado en Oz, actores y todo, hace aún más seguro que el oscuro y siniestro Oz de esta película no es más que un destello en la memoria de Dorothy mientras se ahoga en el río durante esa tormenta. No, ella no se ahoga, pero no importa cuántas veces trate de recordarme esta historia, sigo pensando que se ahogó. He visto la película muchas veces cuando era adulto y, sin embargo, cada vez que la veo, me encuentro pensando mientras cae en las agitadas aguas del río, es aquí en este punto donde se ahoga. Sé en mi mente consciente que no lo hace, pero cada vez que pienso en la película, recuerdo a Dorothy deslizándose bajo las olas agitadas, su piel húmeda y fría, agarrándose al aire, ahogándose bajo el peso del agua. No, Dorothy no se ahoga. Esa no es la historia de la película. Sigo recordando la película de manera diferente. Sigo pensando que se ahoga, pero no lo hace. Ella no se ahoga. Dorothy no se ahoga. Ella va a Oz y rescata a sus amigos, que han sido capturados por el Rey Gnomo. Entra en la cámara del tesoro del Rey Gnomo, donde ha convertido a todos sus amigos en adornos, y les devuelve la vida. Ella, la pequeña Rosa Bulk en su primer papel en el cine, no se ahogó. Continuó siendo Stacey en American History X. Ella no se ahogó. Ella los trae a todos de vuelta a Ciudad Esmeralda. Y el Rey Gnomo muere. La bruja malvada, Mambi, es capturada por los héroes, pero el Rey Gnomo muere. La compañera de Dorothy, la gallina parlante llamada Belina, deja caer un huevo en la boca del Rey Gnomo. El Rey Gnomo en este punto de la película se ha convertido en una gigantesca creación de roca viviente. Él jadea las palabras huevos, veneno y todo su cuerpo se desmorona lentamente, trozos de roca cayendo, llevándose su rostro con ellos. Huevos. Veneno. Los huevos, por supuesto, no son veneno. En la película, solo son venenosos para el Rey Gnomo. Nunca entendí por qué. Y cuando era niño, ni siquiera me di cuenta de que era una condición puramente para el Rey Gnomo, y no algo que afectaría a ningún otro personaje, humano o no. La declaración fue simplemente una proclamación, una advertencia. Huevos. Veneno. Mientras su rostro se convertía en piedra, se agitaba, hervía y se desmoronaba como guijarros. Veneno. Mi madre me sirvió un plato de huevos revueltos para el almuerzo. Esto fue 2 semanas antes de que nos mudáramos a la ciudad, lejos de nuestra casa en el pueblo. Había vivido en un pequeño pueblo toda mi vida. No teníamos más de 30 edificios y una sola calle principal con su tienda local, pub, escuela e iglesia, rodeados como estábamos de tierras de cultivo. Una gran parte de nuestros productos locales eran agrícolas, carne de res, cerdo y huevos locales. Aparté el plato, sin hambre. Le pregunté a mi madre. Negué con la cabeza. Veneno. Encontré el nido durante el verano.
Estaba escondido en las raíces de un viejo roble cerca de la parte trasera del salón de la iglesia. Había sido construido por algunas de las gallinas callejeras que habían anidado entre las raíces retorcidas y podridas del árbol. Lo había encontrado una mañana mientras iba camino a la escuela. Había estado lloviendo la noche anterior y mis botas de goma estaban salpicadas de barro. Fue el sonido lo que escuché primero, un llanto balido. Caminé a través de la hierba empapada y me incliné más cerca, mirando a través de las sombras de las viejas raíces del árbol. El nido estaba mojado y lleno de tierra. 2 gallinas estaban sentadas en la tierra, sus superficies brillando por la lluvia. El tercer huevo yacía en pedazos, trozos de su cáscara colgando como un globo desinflado. El pollito había nacido demasiado pronto. Era prematuro y estaba medio formado. Su cuerpo parecía una masa húmeda de hilo. Su piel era aceitosa y negra y parecía estar hecha de fibra muscular. Su cabeza era demasiado grande para su cuello y colgaba lánguidamente hacia un lado. Sus ojos se abrieron demasiado. Se estaba moviendo como si estuviera colgado de una cuerda, tratando de respirar, luchando por vivir. El resto solo estaba parcialmente allí. Era un nacimiento prematuro, un feto de una criatura, más músculo y tejido que vida. Su huevo se había roto y había derramado al pollito en el mundo, rechazándolo. Veneno. No teníamos cafetería en la escuela. Era un edificio demasiado pequeño. En cambio, la tienda local enviaba una camioneta a la parte trasera de la escuela donde los profesores recogían nuestras comidas y las llevaban al gimnasio que también hacía las veces de auditorio, a pesar de ser significativamente demasiado pequeño para ser considerado como tal. Nos sentamos y comimos nuestros almuerzos, aquellos que recibían sus almuerzos de la camioneta de la escuela y aquellos que traían un almuerzo preparado juntos. Mi madre me había preparado unos sándwiches de jamón con las cortezas cortadas cuidadosamente. Me senté allí con otros 3 niños de mi clase. Chris era un fanático del fútbol. Por lo general, terminaba su almuerzo rápidamente para poder terminar temprano y apresurarse al patio a patear una pelota por un rato. Josh era un tipo tranquilo y regordete que tenía el pelo largo y negro y un juego de aparatos ortopédicos fuertes que brillaban cada vez que sonreía. Y estaba Gary, que no hablaba mucho pero nos seguía al resto con bastante entusiasmo. Mastiqué mi sándwich por un rato, sin hablar realmente. Chris hablaba con entusiasmo sobre un partido de fútbol que había visto en la televisión la noche anterior. No me importaba el fútbol, y sus descripciones de patadas y goles me parecían casi un idioma extranjero. Le dio un mordisco a su sándwich y siguió hablando, rociando trozos de comida al hacerlo. Me giré hacia Josh, queriendo contarle sobre el nido que había encontrado. Le conté sobre el pollito. Yaciendo, retorciéndose en el suelo fangoso, jadeando por la vida. Josh negó con la cabeza. Los pollitos son pequeños cuando nacen, dijo. Traté de explicar que no era simplemente un pollito, que estaba medio formado y muriendo, pero solo era un niño y no podía formar la descripción correctamente. A lo sumo, podía explicarlo como que había nacido mal. Chris le dio otro mordisco a su sándwich e hizo un suave sonido de tos. Josh dijo que tal vez un zorro había encontrado el nido y estaba comiendo algunos de los huevos, y que tal vez había dejado atrás al pollito muerto. Traté de explicar que esto podría ser posible. Cuando Chris tosió de nuevo, me giré para mirarlo. Su rostro se veía mal, más brillante e hinchado. Tosiendo una y otra vez, más fuerte, y comenzó a hacer señas hacia su garganta. Algunos de los niños cercanos se giraron y se dieron cuenta. Mientras la tos de Chris se volvía más insistente, dejó caer su sándwich, uno que había sacado de la camioneta del almuerzo. Se cayó abierto. Las rebanadas de pan se separaron para mostrar el tono blanco cremoso de su contenido. Mayonesa de huevo. Chris trató de levantarse pero no pudo, tropezando al hacerlo.
Josh se apresuró hacia adelante, tratando de darle palmadas en la espalda. «¡Ayuda!», gritó. Chris se estaba agarrando la garganta ahora, su rostro enrojeciendo de un rojo pálido a un tono más profundo, más parecido a la sangre. Se estaba volviendo frenético y comenzando a entrar en pánico. Estaba jadeando por aire. La respiración intentando desesperadamente llenar sus pulmones, pero no podía. Y sin aire, se ahogaría. Pero eso no estaba bien. Eso no era lo que lo estaba matando. Yo sabía lo que lo estaba matando. Era el veneno. Los huevos en el sándwich. La profesora estaba corriendo hacia allí, pero Chris ya había caído al suelo en este punto. Sus jadeos roncos llenando el pequeño salón. Se movió. Agitándose por aire, su piel tomando un tono más oscuro de rojo, y pensé en el pollito que estaba haciendo lo mismo. Agarré el brazo de la profesora. «Son los huevos», dije, insistentemente, mis ojos picando al sentir lágrimas en ellos. «Los huevos están envenenados». Chris fue llevado a la clínica del médico local donde encontraron la obstrucción en su garganta. Un trozo grande de cáscara de huevo, casi del tamaño de una pequeña moneda, que había clavado su borde afilado en el costado de su garganta. No creo que la película esté maldita. Todo el tema de la película maldita no funciona, no en la realidad. Puede que haya sido la única película del director, pero eso no significa que algo de ella fuera inusual. No creo que el video que vi estuviera embrujado. No, definitivamente no era la película la que estaba embrujada. Era yo. Para cuando regresa a Kansas, el viaje de Dorothy ha terminado. Ella ha encontrado al legítimo heredero al trono de Oz y ayudó a reclamar el mundo. Supimos que el hospital se incendió hasta los cimientos durante la tormenta. El médico murió en el incendio, quemado hasta la muerte. El rey Nomo murió, al igual que el médico. Ambos personajes, ambos interpretados por el mismo actor, encontraron el mismo destino. Pero Dorothy estaba en casa, y ahora era más sabia y más confiada. Su tristeza se había ido. Podría llevar el recuerdo de nosotros con ella para siempre. Me pregunto si esa era también su maldición, que esa pobre Dorothy Gale regresaría a nosotros para siempre. Estaba parado en la carretera donde el camión había golpeado y matado al niño rubio. Esto fue hace aproximadamente un mes. Estaba en la ciudad por negocios. Acababa de terminar un nuevo proyecto, el rodaje de una nueva película. Cuando tenía 12 años, vi una película llamada Cinema Paradiso, un clásico del cine italiano moderno. Sigue la historia de un hombre que crece en un pequeño pueblo y para quien el cine local tiene un gran impacto en su vida. Él crece y se convierte en un respetado director de cine. Y hay similitudes entre nuestras vidas. Cuando había terminado mi quinto largometraje, había comenzado a preguntarme qué tipo de influencia tenían en mí las películas que había visto cuando era niño. Cómo me habían moldeado en quién era. El personaje de Cinema Paradiso se ve reforzado por ellas. Le dan fuerza y un medio de escape. Para mí, hubo una película que me aterrorizó, y eso es lo que me trajo de vuelta a la calle donde el niño grande había muerto en el accidente del camión. Fue solo una coincidencia lo que me había traído aquí. Tenía 2 semanas hasta que comenzara la edición de la película, y necesitaba un descanso, una forma de despejar mi cabeza. La edición debía tener lugar en nuestro estudio principal, pero por pura coincidencia, mi hotel no estaba lejos de donde había ocurrido el accidente del camión. Esa noche, caminé a la calle. Pensé que tal vez se vería igual. Realmente no sabía qué esperaba encontrar. No quería ahogar mis recuerdos. Tal vez solo quería verlos por última vez, para poder decir adiós. La tienda de alquiler de videos había desaparecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, la panadería todavía estaba allí.
El joven detrás del mostrador me dijo que no recordaba que hubiera una tienda de alquiler de videos allí en la calle desde que se mudó a la ciudad hace unos 7 años. El tiempo había cambiado. Esperaba ver todavía las marcas de los neumáticos del camión en la carretera. No lo hice. Ni rastro negro ni goma quemada, ni una mancha de sangre en la cuneta donde había caído la cabeza. La ciudad había cambiado. Había seguido adelante. Solo mi recuerdo permanecía. Había un último lugar al que tenía que ir. Mi pueblo natal en Cornwall había cambiado quizás de manera más drástica. Conduje hasta allí en mi sedán blanco, y cuando llegué a la calle principal del pueblo, me di cuenta de que el tiempo había devastado el lugar mucho peor que cualquier huracán. Estaba decidido a no dejar que el peso del tiempo me disuadiera de lo que tenía la intención de hacer. Aunque estacioné mi auto y miré alrededor. Probé el aire. Conduje a través de las suaves colinas que alguna vez estuvieron llenas de trigo, pero ahora estaban vacías. Mi Kansas había desaparecido. El aire sabía diferente. Esto, pensé, era mi propio regreso a Oz. La oficina de correos estaba cerrada. Había cerrado muchos años antes. La pequeña tienda de la esquina ahora era un Safeway, e incluso así, era pequeña con solo una caja registradora. Fui al pub local, lo cual nunca había hecho cuando era niño aquí. El hombre detrás de la barra apenas se dio cuenta de mí. A mi alrededor, la gente parecía vieja, como si la historia los hubiera masticado y dejado sus rostros arrugados roídos. No vi a ningún niño aquí. El camarero me dijo que realmente ya no había familias jóvenes por aquí. No hay trabajo por aquí, parecía. Solo los ancianos que alguna vez trabajaron en las granjas esperando que el polvo de la tierra los reclamara. Estar en el pueblo era doloroso. Me sentí como una reliquia, algo que el pasado había olvidado. El tiempo había pasado. Yo había seguido adelante. El pueblo no. Había luchado. Había perdido. No quería quedarme por mucho tiempo. Sabía que quería que esto fuera rápido antes de que estar aquí se volviera demasiado doloroso, antes de que los fantasmas de mis recuerdos comenzaran a lastimarme. Salí del pub y comencé mi caminata. La escuela era la más cercana, así que fui allí primero. Fue una mala decisión. El edificio en sí estaba estéril. El letrero en la parte delantera con el nombre de la escuela que una vez había sido grabado audazmente había sido quitado. El edificio estaba abandonado. Sin niños a quienes enseñar, ya no había uso de la escuela. Supe por el hombre que era dueño del pub local que el salón donde Chris se había atragantado con un trozo roto de cáscara de huevo hacía tantos años todavía se usaba ocasionalmente para reuniones del pueblo, pero las aulas habían sido abandonadas hacía mucho tiempo. Caminé alrededor del edificio mirando dentro de las habitaciones. Todas estaban estériles, vacías de muebles. Sin escritorios, sin sillas. Una contenía una vieja pizarra, su superficie cubierta de polvo. Cuando llegué a la iglesia, me di cuenta antes incluso de entrar al patio de que el viejo roble había desaparecido hacía mucho tiempo. Encontré a un viejo sacerdote con una mata de pelo blanco sucio atendiendo enfrente de la iglesia. Cuando le pregunté por el árbol, me dijo que había contraído una enfermedad varios años antes y fue talado. Entré al patio y, efectivamente, encontré el viejo parche seco de tierra donde una vez estuvo el árbol. El suelo se sentía más duro que el suelo circundante, y se elevaba en un bulto constante, como una tumba despojada. La vieja granja había sido demolida. Había sido cubierta de hormigón para evitar que alguien más construyera allí. Al pie de la colina, un gran parche cuadrado de hormigón gris estaba casi perdido entre la hierba alta. Casi tropecé con él. Porque los años habían borrado los detalles de la ubicación de mi mente. Cuando encontré el parche de hormigón, medio esperaba encontrar también una pequeña placa.
Quizás una dedicatoria a los 4 niños que habían sido asesinados y enterrados aquí. No había ninguna. El hormigón en sí estaba agrietado y viejo para entonces, con trozos de malas hierbas y hierba larga asomando a través de él como las propias yemas de los dedos de la naturaleza. Era casi, pensé, como si el mundo quisiera olvidar. Me sentía cansado. El viaje había sido doloroso, agridulce. Sentí que había hecho mi regreso a casa, y sentí la tristeza que traería. Quería irme, pronto. Los recuerdos eran demasiado fuertes, unos que eran tan poderosos para mí, pero que el resto del mundo había hecho todo lo posible por olvidar. Había hecho mi viaje, o eso pensé, pero aún no había terminado. El sol comenzaba a ponerse cuando llegué al río. No sabía qué me había traído allí. No tenía idea de qué guiaba mis pasos. Había olvidado que el pueblo tenía un río. A la luz del día, pensé, el río podría verse hermoso, pero con el sol comenzando a teñir el cielo de rojo y deslizándose hacia el horizonte, hizo que las corrientes subterráneas del agua se vieran oscuras. Mis pies me habían traído aquí, casi sin que se lo pidiera, como si estuviera siguiendo un rastro que había sido trazado para mí hacía mucho tiempo. Aquí es donde mi camino de ladrillos amarillos roto y arruinado me lleva, y ahí es cuando lo recordé. Aquí es donde ella se ahogó. No lo recordé todo de golpe. Las imágenes llegaron primero. Su rostro, con sus ojos muy abiertos por el terror, el agua salpicando sobre su piel y haciéndola brillar, su boca llena e incapaz de tomar suficiente aire, su cabello corto y negro lacio contra el cuero cabelludo en total desorden. El agua seguía lavando su rostro, el manto oscuro de la corriente cubriéndola por unos momentos fugaces, antes de que volviera a romper la superficie, solo para sumergirse de nuevo en su abrazo helado. Estaba en la orilla del río. Estaba agarrándome a su brazo, pero hacía frío en la noche de invierno. Y su abrigo estaba demasiado mojado. Y yo estaba usando guantes. Y ella seguía resbalando. Yo no podía aguantar. No podía agarrarme bien. No era lo suficientemente fuerte. Solo tenía 6 años. Y ella tenía 4. Y el río la tenía. El río la tenía en sus garras. Y el agua era como dedos. Y tenía un mejor agarre de ella que yo nunca podría tener. Ella estaba llorando, gritando para que la ayudara. El agua la estaba pesando y evitando que sus palabras escaparan. Se estaba ahogando, y yo estaba entrando en pánico. Se suponía que debía cuidarla. Ella era mi hermana, y yo era su hermano mayor, y se suponía que debía protegerla. Se suponía que debía cuidarla, y ella se estaba ahogando. Se había caído y golpeado el agua con un chapoteo, y ese chapoteo fue tan fuerte que había roto el mundo, y yo lo había olvidado. Tal vez no olvidado. Creo que mi mente había expulsado el recuerdo. Sabía que no podía lidiar con él. No cuando solo era un niño pequeño. Recuerdo a mis padres y sus lágrimas, y la ambulancia que fue llamada, y a mis padres diciéndome una y otra vez que no era mi culpa, pero lo era. Yo era ese niño pequeño que se hizo olvidar que estaba parado en la orilla del río agarrándose a los brazos de la niña mientras se ahogaba. Esto, me di cuenta, era porque tenía que volver aquí. Necesitaba hacerme recordar. Tenía que encontrar la fuente de mi miedo. Recordar qué era lo que había mantenido este momento alejado de mi mente. Ella se ahogó. En el río, ella se ahogó. No lo había recordado. Me había hecho olvidar. Y ese recuerdo se había filtrado en la película. Eso, me di cuenta, era mi secreto. Lo había mantenido encerrado dentro de mí. Pero el recuerdo había encontrado una manera de salir. El fantasma de mi hermanita no sería olvidado.
Cada vez que pensaba en esa maldita película, cada vez que trataba de recordar Regreso a Oz, recordaba a Dorothy Gale ahogándose en el río. Pero no era Dorothy. Nunca había sido Dorothy. Había sido mi hermana. Y ella era mi fantasma. No una figura siniestra y acechante que ansiaba venganza. Pero ella había estado allí. Siempre en las sombras. Persiguiéndome hasta que hice mi propio viaje al pasado. Hice mi propio regreso a Oz. Esa película era importante para mí. Lo sabía ahora. Nunca me libraría de ella. Incluso cuando traté de decir adiós. Cuando pronuncié el nombre de mi hermana perdida en esa orilla del río, supe que me seguiría para siempre. No podía dejarla atrás. No podía encerrarla de nuevo. Regreso a Oz nos unió para siempre. Porque mi madre, que había amado a Judy Garland, había llamado a mi hermana Dorothy.